Hoy quiero comenzar este video diciéndoles hijitos míos. Quiero utilizar la misma frase que usó Pablo, escribiéndole y expresándole en sus cartas a la iglesia que estaba fundando en Galacia. Así que me gustaría que vayas a tu Biblia en el Nuevo Testamento y busques el libro de Gálatas, capítulo 4, 19. Así vas a poder compartir conmigo este versículo que empieza diciendo así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vos sabrás que Pablo fue uno de aquellos que más cartas escribió en el Nuevo Testamento. Él escribió a los corintios, a los filipenses, inclusive le escribió a Tito, a Filemón, a Timoteo también. Pero en todas sus cartas él expresaba su amor y su doctrina a cada uno de ellos. Pero este vocablo, hijitos míos, es en el único lugar que de puño y letra de Pablo es escrito en la Biblia. También fue escrito por Jesús, en algún momento les trataba a sus discípulos como hijitos, y Juan en muchas oportunidades también llamó a la iglesia hijitos, pero en realidad de Pablo es la única vez que aparece este vocablo. Y él quería hacer como una especie de un ambiente filial, un ambiente sano en donde un padre le habla a sus hijos. Por eso los trataba como niñitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea que él estaba utilizando como una metáfora, ¿no? Que en realidad va para las mujeres que han sufrido dolores de parto, pero a nadie le gusta sufrir o padecer por algo en especial. Pero en este caso, el sufrir dolores de parto, podríamos decir que es un sufrimiento productivo, porque después de este sufrimiento hay algo que se genera, ¿no? Cuando la mujer está por dar a luz, sabemos que está pasando una situación difícil y sabe que va a doler en un momento, pero en unas horas o minutos después va a estar abrazando y disfrutando de aquello que le produjo dolor. O sea que es una de las pocas veces que podemos decir que vale la pena sufrir. Y Pablo estaba comparando con eso, que él de buena gana quería sufrir como dolores de parto con tal de que los demás puedan crecer y puedan ser formados a la medida de Jesucristo. O sea que vale sufrir por esto. Y yo quiero ser un poquito mío a estas palabras, porque no es que nosotros los pastores sufrimos, sino que para nosotros es un privilegio poder ser utilizados por Dios para que ustedes también sean transformados a la medida de Jesucristo. Pero cabe recalcar que Pablo dice: vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea que quiere decir que no es la primera vez, no es la primera oportunidad que Pablo había sufrido este tipo de situaciones. Ahora, abro un paréntesis, porque quiero que ustedes sepan que tanto Marcela como yo somos el gran resultado de varios dolores de parto que han experimentado una y otra vez nuestros padres espirituales, ¿no? Nuestros mentores, nuestros pastores actuales y nuestros pastores anteriores, que ellos han tratado con nosotros en muchas ocasiones y que han llegado al fin de poder lograr en nosotros la imagen de Cristo. Porque en realidad tenemos que decir eso, que nosotros hemos encontrado el camino, y la verdad que agradecemos, y vale este video de que en este momento podamos agradecer a los pastores principales y al apóstol, de que ellos siempre hasta el día de hoy han estado al lado nuestro para poder llegar a formarnos a la altura de Jesucristo. Pero bueno, volviendo a Gálatas capítulo 4, la pregunta es: ¿cómo Pablo sabía que los Gálatas no habían sido formados a la altura de Jesucristo o a la imagen de Jesucristo? Y creo que la respuesta es que ellos rápidamente habían abandonado lo que se les fue enseñado. O sea, parecería que la iglesia de Gálatas había retrocedido algunos pasos hacia atrás. ¿Por qué digo esto? Porque si vos te fijás en el capítulo 4, versículo 10, Pablo le recrimina un poquito y les dice: volvieron a celebrar ciertos días, ciertos meses y ciertos años, como haciendo referencia a algunas fiestas religiosas. Y la celebración supersticiosa de los tiempos, cosa que ellos habían hecho antes de convertirse a Jesucristo. Y parece que habían vuelto a esas costumbres pasadas. Por eso, cuando un cristiano todavía no está bien formado en Jesucristo,
comúnmente vuelve a esas ideas recurrentes de volver hacia atrás, ¿no? Cuando tienen problemas en la iglesia quieren volver atrás, quieren dejar todo, y eso es lo que estaba pasando a los Gálatas. Por eso Pablo se dio cuenta de que todavía no estaban formados el 100% Jesús en ellos. Ahora, esta carta de Gálatas tiene 6 capítulos, y al principio, en el capítulo 1, el apóstol Pablo está un poquito sorprendido. Y él dice: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del evangelio que les prediqué. Incluso en los capítulos posteriores, en el capítulo 3, por ejemplo, los trata un poquito fuerte y le dice Gálatas insensatos, que traducido a la época actual sería Gálatas tontos o torpes. ¿Quién los fascinó? O la traducción de hoy sería ¿quién los hechizó o quién los embrujó como para no obedecer a la verdad? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar por la carne? ¿No? Y es algo que yo también les quiero comentar a ustedes y compartir a ustedes, a la iglesia de hoy. Porque este camino que es pura y exclusivamente de fe, y es pura y exclusivamente confiando en el Espíritu Santo, y hemos comenzado este hermoso camino, ¿cómo es que se les ocurre tanto a los Gálatas como muchos cristianos de hoy valerse de sus propios esfuerzos o razonamientos? Hay algo que no es compatible. Y Pablo le sigue diciendo: ¿tantas experiencias han pasado en vano? Si es que fueron en vano. Así que Pablo estaba un poco molesto, hasta disgustado diría yo, porque ellos habían tenido experiencias con Cristo, habían tenido testimonios, habían vivido la gloria de Dios, y ellos habían dejado eso y se estaban volviendo unos pasos hacia atrás. Pero el apóstol Pablo, así como un padre que se enoja al principio pero vuelve en sí, esos padres amorosos, los trata a sus hijos como niños que están creciendo, que están madurando, y deseando que en un futuro se conviertan en hombres y mujeres maduros. ¿Qué es lo que habíamos hablado quizás el video anterior con Samuel? Que él había entrado de niño en el templo y sin embargo después fue un joven maduro que tuvo que tomar decisiones con respecto a la responsabilidad suya ante Dios. Así que tenía que madurar, y eso es lo que Pablo le quería decir a los Gálatas en este tiempo. Y con la paciencia que Dios nos tiene a nosotros, esa misma paciencia fue la que Pablo le tuvo a los Gálatas. Por eso le dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, él se había trazado una meta de trabajar en esta iglesia hasta que Cristo sea formado en ellos. Y ese es el trabajo que Dios nos puso a nosotros, a Marcela y a mí como pastores de esta iglesia, de que podamos hacer y trazar esa meta para que cada uno de ustedes puedan llegar a ser formados a la altura de Jesucristo. Este es el fin del Evangelio. Es por lo que todos tenemos que luchar todos los días. Y yo creo que si Pablo se había trazado esa meta, es porque había algo posible en todo eso, y aparte de posible era necesario de que la iglesia llegue a la medida de Jesucristo. O sea, él se lo estaba traspasando a su iglesia, y yo lo quiero hacer con la nuestra en estos momentos. Así que tenemos que mostrar evidencias de esto. Tenemos que trabajar hasta que cada uno sea formado a la medida de Jesucristo. Cada uno formado a la medida de Jesucristo. No a la medida del pastor, no a la medida del apóstol, no a la medida de algún cristiano ejemplar que tenemos en la mente, sino a la medida de Cristo. Él tiene que ser nuestra imagen. Algunos se preguntarán: ¿cómo puedo hacer para ser formado a la imagen de Jesucristo? Y yo te lo puedo hacer muy fácil, porque realmente el Evangelio es fácil. La que la hacemos difícil somos nosotros. Se hace tratando de imitar a Jesucristo. En tu vida normal, en tu vida cotidiana. Pablo en otra oportunidad dice: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Esa es la única forma de que tenemos que llegar para formarnos a la medida de Cristo. Y a partir de aceptar a Jesús en nuestro corazón, así es necesario una relación con Dios, no una religión, una relación cotidiana, una relación diaria de devocionales, de oración, de adoración, de alabanza, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y esto habla de un carácter y una espiritualidad de ser transformados desde adentro hacia afuera. Porque muchos quieren hacer al revés y les cuesta muchísimo, porque es imposible trasladar o cambiar un exterior para cambiar mi interior. El cambio tiene que ser de adentro hacia afuera.
Y aparte, porque cuando hablamos del carácter de Jesucristo decimos que Él tiene que ser amable, o Él era amable, era apacible y era humilde. Sin embargo, yo creo que la característica más importante de Jesús es que Él estaba en constante sujeción a la voluntad de Dios, a la voluntad de su Padre. Y yo creo que ahí está el gran secreto de esta formación. Jesús nunca dudó de su Padre. Aunque estuvo al borde de la muerte en varias oportunidades, sin embargo, ustedes deben recordar que en una oportunidad hasta agarraron piedras para tirarle y matarlo a piedrazos o empujarlo a un despeñadero. Sin embargo, Jesús pasó entre medio de todos ellos y se fue tranquilo y nadie le hizo nada, porque Jesús confiaba en su Padre. Confió hasta el punto de que sabía de que algún día tenía que enfrentar la muerte. Y hablando de la muerte, porque es un tema que nos toca hoy en la actualidad, por este tema del virus, yo creo que es un momento bastante importante para insistir que esta pandemia es una notable oportunidad para lograr ser formados a la imagen y medida de Jesucristo, demostrando que nuestra fe y nuestra esperanza está puesta públicamente en nuestro Padre, más que en otra cosa. Hay muchos cristianos que, vamos a decir entre comillas, que están plenamente esperanzados y los veo muy felices y confiados cuando se dan la primera dosis de la vacuna. Y está bárbaro. Y yo imagino que también voy ahí por ese camino porque todos tenemos que vacunarnos. Pero mi confianza está puesta en Dios. Mi alegría está puesta en Dios. Tenga o no tenga la vacuna, yo soy sano y soy salvo por medio de su sangre. Así que eso no tenemos que olvidarnos, como fue lo que pasó con los Gálatas, que retrocedieron algunos pasos hacia atrás porque confiaron más en lo que tenían alrededor o en lo exterior que lo que tenían adentro que le había predicado Pablo. Así que no quiero que mal se entienda que darse la vacuna es lo que necesitamos todos en este tiempo, pero lo que tenemos que hacer es confiar más en Dios, que Él se llevó toda enfermedad a la cruz del Calvario, que en una dosis de vacuna. Ahora, volviendo al capítulo 4, versículo 20, Pablo les dice: desearía estar con ustedes en este momento para poder hablarles en otro tono, porque la verdad es que estoy un poco perplejo. Pablo decía: estoy un poco confuso, estoy un poco desconcertado. Y eso es lo que quizás hoy se ve en la iglesia. La iglesia está un poquito como perdida. Vino esta pandemia y no se sabe qué hacer, qué camino tomar. Y muchas veces creemos que Cristo o el Evangelio es una alternativa. Y eso es un error, porque no es una alternativa. Es el único camino. Jesucristo es nuestra única esperanza de vida, no es una opción. Por eso quizás los Gálatas habían entendido que el Evangelio era una opción o algo más para ver qué se podía hacer. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que en este tiempo nuestra única opción, nuestra única esperanza se llama Jesucristo. Ahora, volviendo a las características de alguien que sí tiene la forma de Cristo, hablando de Pablo, es que él había decidido sufrir dolores de parto hasta que la iglesia sea formada a la medida de Jesucristo. Esto es una gran cualidad, es una gran actitud que tuvo Pablo hacia las personas, hacia los hermanos, hasta que sean formados a la plenitud de Jesucristo. Ahora, nosotros estamos decididos a pagar ese precio de sufrir hasta dolores de parto con tal de que Cristo se forme en nosotros. Porque muchas veces estamos decididos a sufrir dolores de parto, pero quizás por cosas más cotidianas, como por ejemplo cambiar el auto, o quizás sufrimos dolores de parto y nos metemos en créditos impresionantes que son impagables para irnos de vacaciones, y está bárbaro y tenés que hacerlo. Pero estaría bueno de que vos te pongas en tu mente o en tu cabeza de poder formar en tu vida y que puedas sufrir hasta dolores de parto, y que si es necesario levantarte a las madrugadas, si es necesario tener estudios bíblicos y es necesario escuchar este tipo de videos para formar a Cristo en tu vida, tenés que hacerlo. Porque sabés que una vez que esté formado la persona de Jesucristo en tu vida, lo demás no hay más nada para preocuparse. Sabés que desde que yo entendí que Cristo fue formado en mi vida, no está en mi primer lugar la preocupación del dinero, ni del trabajo, ni de otras cosas. Sin embargo, mi preocupación es predicar el Evangelio.
Y creo que este tiempo lo único que nos va a mantener de pie, iglesia, va a ser poner nuestras bases en Jesucristo. Así que yo, como pastor, estoy decidido a sufrir dolores de parto conjunto con mi esposa, con tal de que todos ustedes sean formados a la imagen de Jesucristo. Este es mi mensaje para hoy. Este es mi mensaje para que vos puedas escudriñar este capítulo o todo el libro de Gálatas, para que vos entiendas cómo estos hermanos de Galacia empezaron a retroceder por algunas costumbres y habían ido hacia atrás por no confiar ciegamente en lo que le había predicado Pablo. Y eso es un punto muy importante que tenemos que entender, de que nuestra confianza tiene que estar ciega en Jesucristo. Así que bueno, este es mi mensaje para hoy. Y la verdad que estoy contento de poder estar compartiendo este tipo de mensajes para que sigamos transformando nuestra vida a la imagen y semejanza de Jesucristo. Oramos por cada uno de ustedes. Dios les bendiga y que tengan buena semana.